¿Qué tal, señoras, señores? Feliz año 2020 y bienvenidos en una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Javier Arnau, el director de Navalia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y feliz año. Y feliz año para ti también. Bueno, Navalia, uno de los grandes eventos que tenemos, en este caso con carácter bianual en la ciudad, en ese recinto ferial que es el IFEBI. Se celebra 19, 20 y 21 de mayo, si no me equivoco, quedan apenas 4 meses, la pregunta por lo tanto es obligada para empezar. Hemos hecho los deberes, ¿cómo están esos niveles de ocupación, Javier? Sí, a ver, los deberes están hechos, nos quedan, hablábamos fuera de micro, 300, 400 metros cuadrados de la nave nueva que ya se estrenó con Consemara el año pasado y quedan nada, unos cuantos flecos para llenar prácticamente todo el recinto ferial. Entonces, en ese sentido, los deberes, que el gran objetivo, más que cifras de ocupación, que eran importantes evidentemente, era ese tipo de ocupación, ¿no? Y el objetivo claro era internacionalizar todavía más Navalia y que la gran parte de los expositores fueran extranjeros. Y este año la verdad es que hemos dado un salto exponencial importante y una amplia mayoría, sobre todo lo que está entrando ahora a última hora, son expositores de Turquía, de Holanda, de Alemania, de Grecia. Está entrando mucho expositor de Sudamérica, que es uno de los mercados. Es una de las grandes ventajas competitivas que tiene Navalia y Galicia como tal, ¿no? Ser la puerta a Europa. De eso hay pocas ferias en el mundo, en Europa en concreto, que puedan presumir de eso, ¿no? Y como te decía, la parte también de Sudamérica está funcionando muy bien, tanto a nivel de expositor, que aún estamos en esa fase, como ya la demanda de visitante, de jornadas, de conferencias, de visitas, incluso de embajadas, de delegaciones de empresas organizadas por las distintas embajadas. Hemos trabajado mucho con el tema de las embajadas. Pues cada mes o cada mes y medio nos íbamos a Madrid a visitar embajadores, agregados comerciales, para que conozcan la feria, aunque ya la conocían, pero sobre todo que supieran que sus empresas estaban aquí, intentando hacer negocio en España en general y en Galicia en concreto, coincidiendo con la feria, ¿no? Entonces, es decir, esa parte la hemos hecho. Que hemos crecido, ¿no? Se trata de edición tras edición, no repetir el mismo guión, que también, y a partir de eso, digamos, crecer un poquito más, que es de lo que se trata. Sobre todo lo que dices tú, fuera de nuestras fronteras, ¿no? De hecho, el año pasado crecimos un 30%, que es una barbaridad. Perdón por la expresión, es una burrada. Y ese crecimiento vino primero, evidentemente, que el sector naval gallego sigue teniendo una gran imagen fuera, se está haciendo, a pesar de algún oleaje de vez en cuando, se están haciendo las cosas muy bien, sobre todo a nivel internacional, y la prueba es eso, que tú abres el periódico todos los días y que casi todos los días hay una buena noticia de los astilleros con un contrato, la industria auxiliar también, con ingenierías, industria auxiliar de habilitación que está haciendo cosas fuera. Entonces, en ese sentido, el crecimiento viene primero por ahí y segundo porque es una feria, yo creo que lo hemos hecho bien, apetecible en cuanto a fechas, en cuanto a que en el sur de Europa, de Centro Europa para abajo, no hay ninguna feria del nivel de Navalia en estos momentos en Europa y en el mundo. Y eso conlleva el boca a boca de que tenemos que ir a Navalia. E insisto, en los últimos meses lo que llegan son peticiones internacionales, sobre todo. Esto lo sitúa, no sé si en el top 5 o en el top 3 de las grandes ferias, porque al final esto nos gusta mucho a los periodistas, ¿no? Consemar, pues está ahí entre las mejores del mundo, ahí con Boston o con Bruselas, que ahora se va a trasladar a Barcelona. ¿En qué posición está Navalia en el sur de Europa? Pero a nivel global, ¿en qué posición podemos estar en este mundo de las ferias? Siempre hemos dicho que estamos entre las 5 primeras del mundo, y lo explico, ¿no? Hay ferias específicas sobre cruceros, como es en Miami, o sobre pesca, como hay ferias en el norte de Europa, ¿no? O el offshore, ¿no? Pero una feria que aglutine el sector en su conjunto en Europa, que es casi como decir en el mundo, quitado Shanghái, Singapur y alguna más, pues está Hamburgo, que ya solo por recinto ferial pues es 10 veces IFEBI y 10 veces la ciudad de Vigo, con lo cual contra eso es difícil competir, pero lo intentamos. Pero siempre hemos dicho, insisto, que estamos entre las 5 primeras y a día de hoy, tal como está el sector, el objetivo es estar entre las 3 primeras. Después de Hamburgo, que es un poco el referente, pues estamos entre Rotterdam, Noruega y nosotros, ahí a ver quién es la tercera de Europa, que insisto, en estos momentos, a nivel de feria global, quitado lo que hay en Asia, que ya son otras dimensiones,
es como hablar de estar entre las 3 o 4 primeras del mundo. Hablabas antes, mencionabas un poco esos oleajes que a veces vemos, leemos en la prensa, informamos, ¿no? Bueno, pues sobre todo respecto a dos astilleros. ¿En qué medida eso puede afectar, si lo afecta o no, a una feria como Navalia? Bueno, siempre, evidentemente, el que tus buques insignia, ya no a nivel de Galicia, sino a nivel de España, pues tengan un constipado, siempre influye, ¿no? Pero sí es cierto que, primero, por lo que hablamos antes, ¿no?, que el sector naval está yendo muy bien en Galicia y tiene una gran imagen en España y fuera, pues eso ayuda a que el impacto pues sea mínimo, no si es que lo hay. Y luego, la otra parte que también está haciendo Navalia, que es ser miembro de Aclunaga, ser miembro del Cártel Marítimo Español, pues eso ayuda primero a que cuando vas fuera contar el mensaje tal cual es, ¿no? Porque a veces, según lo que leas o cómo lo leas, pues puede incitar a que es una hecatombe o son cosas, y no es así. Y luego también ayuda a que tú seas parte de las soluciones, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, ahora que somos miembros del Cártel Marítimo Español, tenemos una reunión el próximo lunes para programar todo el año que viene de promoción internacional, por ejemplo. Entonces, el estar dentro de esa toma de decisiones te ayuda mucho a minimizar cualquier impacto. Ya no solo hacia la feria, que como digo yo, no vendemos metros cuadrados, hemos desde el principio tratado de ayudar al sector naval a que sea conocido y que haya marca de sector naval gallego. Es un escaparate, en definitiva. Exacto, ¿no? Al gran final, escaparate, claro. Por muy bien que estuviera la feria, si no hay un gran sector, pues puede funcionar 1 año o 2 años, pero es complicado mantenerla si tu sector no tira, ¿no? Y en ese sentido, como te decía, el ser socio o estar en los sitios donde se toman las decisiones de la industria auxiliar o de los propios astilleros, de a qué ferias vamos, cuáles son las novedades o hacia dónde hay que tirar en cuanto a tipos de combustible o tipos de ingenierías o eficiencia energética, pues eso ayuda mucho a que, bueno, te preguntan cómo va el sector o impacta cuando hay determinadas noticias, aunque luego se va diluyendo y se queda en lo que es, pues siempre ayuda a que este tipo de... Ya hemos tenido desde el 2004 que empezamos a trabajar en el proyecto, ya ha habido sus crisis y aquí seguimos. Y alguna peor que esta, de la cual salimos. Exacto, alguna que aún astilleros con el sector en general en Europa muy tocado, porque no había contratos y los astilleros en Europa se peleaban por 4 o 5 contratos. Ahora hay carga de trabajo, el sector está en auge, la economía, aunque hay un pequeño parón, pero los economistas hablan de que no hay recesión, que hemos tocado fondo y que simplemente el crecimiento es menor, pues eso ayuda a que no sea lo de otras ediciones, ¿no? Bueno, hacías tu mención al Clúster Marítimo Español, también a Aclunaga, la directiva de la que formáis parte. Todo esto es más o menos reciente, de este pasado año 2019. ¿Qué significa, qué salto cualitativo realmente representa para una feria como Navalia el tejer estas redes, ¿no?, con otros organismos y organizaciones tan importantes? Bueno, empezamos antes de que con los clústeres empezamos a hablar con las distintas asociaciones del sector naval en toda Europa, ¿no? Desde Grecia hasta Holanda, con algunos tenemos ya bastantes lazos. El año pasado recuerdo pues que hubo una delegación de empresas holandesas, vino incluso el embajador. Entonces, ahí pensamos que ese tipo de redes, primero nos hacía mostrarnos fuera como no una simple feria, sino como un portavoz del sector, y luego en la parte más práctica, que eso iba a ayudar a... Siempre hemos hablado de que Vigo, en general Galicia, pues que nos cuesta más que una gran ciudad, por volumen de población, básicamente, el posicionarnos fuera como marca, ¿no? Entonces siempre entendimos, eso lo tuvimos claro desde el principio, que Navalia necesitaba un brazo comercial o de marketing, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que el sector naval necesitaba ese tipo de iniciativas que complementara lo que estaba haciendo los clústeres, lo que se estaba haciendo a nivel nacional, ¿no? Y eso poco a poco ha sido casi de manera natural, ¿no? El propio sector, distintos países, distintas embajadas, las propias empresas patrocinadoras y la industria auxiliar son ellas mismas las que nos dicen, oye, mira, este año en Navalia quiero hacer la presentación del proyecto tal... La entrega de premios del La entrega, por ejemplo, de premios, ¿no? Eso fue una cosa que pues, va a ser la tercera edición que se haga en Vigo, y fue una cosa que también pensamos, oye, vamos a querernos un poquito, que a veces también nos hace falta, como buenos gallegos que somos, necesitamos a veces querernos un poquito más, y también que el propio sector se reconociera que
que somos capaces de llenar un salón con 500 personas y que está todo el sector naval nacional, y este año va a haber sector internacional, para darnos unos premios y que nos reconozcamos diciendo, oye, pues la verdad es que se ha premiado un astillero, resulta que es un astillero de Marín, por ejemplo, o hay una ingeniería que es de País Vasco, pero que está trabajando a nivel... Al final, eso ayuda, ¿no? Y ya te digo, este año incluso a nivel de esos premios es un poco reflejo de lo que va a ser la feria. Delegaciones de muchos países, hemos llegado a un acuerdo con EMEXCO, que es la asociación griega, con Cabo Verde, con México, con Turquía, ahora lo hace poco con el nuevo embajador, y bueno, básicamente necesitaban este tipo de información porque es lo que hablábamos fuera de micro también. A veces el día a día, sobre todo de esos cargos, se centran más en los grandes núcleos de Madrid y Barcelona, entonces hay que abrirles un poquito los ojos y es también un poco la labor que hacemos, ¿no? Al final, lo que, digamos, la ciudad espera de una feria como esta, bueno, son varias cosas. La primera es la repercusión, obviamente a nivel económico, en los hoteles, en las cafeterías, en los restaurantes, a nivel de taxis, eso, lo que se revierte en la ciudad. Y por otro lado, ya directamente, obviamente, en el sector naval, en los astilleros, la gente dice, bueno, a ver si de aquí salen contratos, ¿no? Siempre cuando llega Navalia, pues ahí vamos los periodistas, bueno, pero aquí se va a firmar, no se va a firmar, ¿cuándo se va a firmar? Como si firmara un contrato de un barco fuera de hoy para mañana, ¿no? Evidentemente no es así. Pero bueno, tú ya sabes que nosotros tenemos que poner un titular y Navalia cierra con 5 barcos contratados. Bueno, es un proceso mucho más largo, ¿no? Evidentemente son ciclos, tú lo decías, sí, que conllevan también, pues a lo mejor, distintos caminos. Hacía unos años que se hablaba mucho del offshore, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el futuro será por el offshore. Barcos de pesca, pues también, porque todo el tema de las cuotas ahora parece tal. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos ahora dirigidos? ¿Cuál es el nicho del mercado? ¿En qué se está moviendo esta industria, Javier? Bueno, aquí tenemos un reflejo. De hecho, el otro día pues nos reunimos con los administradores actuales de Barreras y bueno, las noticias eran alentadoras, ¿no? Era una reunión en la que había parte de información que nos pidieron que había que esperar un poco a que todo se encauzase, pero nos daban buenas noticias, y de hecho el armador Ritz-Carlton está encartado con la industria auxiliar gallega, y esto lo saco a colación porque el sector naval a nivel de cruceros está en pleno boom, ya no solo el crucero normal de toda la vida, el que pensamos de los anuncios, ¿no? Para el que no sepa un poco el sector y nos esté viendo, lo entienda, el grande, exacto, para que nos sino el crucero de lujo, que es un poquito más pequeño, o el fluvial, o el fluvial incluso, pues eso está en pleno auge. De hecho, había cifras, que a mí a veces las cifras son barbaridades, que en China había una demanda de 2 millones de chinos, que para ellos debe ser poquito, que querían viajar en crucero en Europa, ¿no? Si haces caso a esa demanda, pues necesitas 300 cruceros a construir en 2 años o 3 años. O sea, el mercado está incluso casi, no saturado, pero bueno, tiene una importante demanda del transporte de pasajeros de todo tipo, ¿no? Hablabas de la pesca, ¿no? En una ciudad como Vigo, evidentemente, debemos hablar de pesca, y se está renovando toda la flota pesquera, y nosotros hemos estado de promoción en distintos países, hemos estado en Marruecos, hemos estado en Latinoamérica, donde Perú, Ecuador, incluso a nosotros nos han llegado a llamar para ver cómo es el TASLIS en España, para poder, de alguna manera, con banca local, en Colombia, en Ecuador, en Perú, y banca internacional, pues cómo intentar hacer un sistema de ese tipo para financiar barcos de pesca. Pues está tirando por ahí, ¿no? Y luego sí que es cierto que hay sectores, el offshore siempre depende de cómo va el nivel de petróleo, el precio del barril, pero sí que la eólica marina, a veces pensamos en el sector naval solo en un barco. Solo en un barco, es la siguiente pregunta. Exacto, ¿no? Porque algo he leído por ahí también de acuicultura. Exacto, ¿no? Hemos hecho alguna prospección, y de hecho hay alguna empresa gallega que está metida en el mundo de la acuicultura. Es cierto que la acuicultura gallega es de otro perfil, es en batea, con barco de proximidad, entre comillas, en las rías, que es mucho más fácil navegar, pero a nivel del mundo, sobre todo Noruega, que es la potencia mundial, junto con Chile, de la acuicultura marina, es en jaulas, en mar abierto, en mares mucho más complicados que las rías gallegas, y es una de las líneas de trabajo a analizar, porque yo creo que es un sector en el que incluso hay astilleros, como decía, gallegos, pero también astilleros del País Vasco, que están analizando e intentando posicionarse en esos mercados, porque se mueve muchísimo dinero, y es un poco hacia futuro, hacia donde va a ir ya no solo el sector naval, sino el consumo de pescado. Por suerte o por desgracia,
ese tipo de consumo de pescado en cautividad o en semicautividad es hacia donde se va a tender como manera de controlar también el consumo y de que el mar... De que haya para todos sin esquilmar el mar. Exacto, básicamente. Resumiendo. Sí, exacto, es un buen resumen. Entonces es un sector hacia el que también estamos poniendo nosotros, fijando la atención para ver cómo evoluciona, ¿no? Pero sí que podemos presumir que somos bastante flexibles y operativos a la hora de ver dónde hay una posible oportunidad para que rápidamente en el sector, incluso el sector militar, aunque la parte del sur de Galicia no tenga un astillero, entre comillas, si le llamamos militar, como puede ser Navantia. Navantia, evidentemente. Pero sí que es cierto que la industria auxiliar gallega está trabajando mucho, tanto en proyectos civiles, como trabajar para armadas de Canadá, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Australia, y en ese sentido, pues ahí fuimos prácticos, ¿no? Y rápidos a la hora de hablar con Navantia, decir, mira, queremos que estéis en el comité ejecutivo, queremos que nos ayudéis también en este sector, porque es un poco más complejo, ya no solo el tipo de contratación, porque a veces es una negociación entre gobiernos, pero sí la posibilidad que nuestras industrias y nuestras empresas compitan en esos concursos internacionales para optar a ser parte de esos barcos, ¿no? No sé si hay algo, pregunto también, de drones marinos, tan de moda que está el tema de los drones a nivel aeronáutico, también hay algunas empresas, incluso aquí, que están en ese mundillo, si es otro de los... Veo que es inabarcable, en definitiva, esto de Navalia va creciendo, pero veo que todavía hay una autopista por delante, ¿no? Sí, bueno, el tema de drones, de hecho, el año pasado yo quiero recordar que en la entrada del recinto ferial, si alguno que nos ha visto subió el 2018, 2 años ya, sí que teníamos uno puesto fuera, expuesto, era un barco, yo creo que era de 8 o 10 metros, era una tripulación, eso, por control remoto, para explicarlo más o menos que se entienda, sobre todo para según qué tipo de embarcaciones, que hay que acercarse, o incluso yo he visto algún proyecto para seguir bancos de peces, y entonces el dron va adelante y ve dónde están los bancos de atún o de cualquier otro tipo de pescado, y entonces el barco detrás que pesca pues ya va y eso pues genera ahorro energético de combustible, mucha mayor eficiencia a la hora de pescar, las jornadas de pesca son menores, pues ahí también se está trabajando bastante y hay ejemplos de empresas gallegas y de Vigo que están trabajando en ese mercado. Pero bueno, como tú dices, a veces eso, pensamos en lo básico de que en el mar flota un barco y poco más, ¿no? Y nada más. Y al final pues estructuras eólicas, en su día se habló de la energía de las mareas, también. Del oleaje, que es dos cosas distintas. Maremotriz, ¿no? Hay también alguna empresa de Redondela, por ejemplo, que está con algún ejemplo. proyecto a nivel europeo más que interesante. Decías, nos quedan apenas 5 minutos, pero hacías una referencia que este año es más internacional que nunca. Me gustaría preguntarte, a priori, ¿de qué delegación tenemos que estar como más pendientes? ¿Quién, a tu juicio, dices tú, bueno, pues hemos tenido la grandísima suerte de que los rusos, por decir algo, o de que China, o de que Chile, o de que, no sé, que estén aquí con algún proyecto interesante, o que nosotros creemos o sabemos que vienen con intención de explorar el mercado aquí? ¿A quién tenemos que fijarnos? Entre comillas, ¿quién representa de esos mercados algo realmente atractivo para nuestras potencialidades? Bueno, yo haría como esos a veces que hay estudios, ¿no? Que es país objetivo 1, 2 y 3, ¿no? Pues yo hablaría de países o de zonas, ¿no? Pero tenemos especial cariño e interés en todo lo que es el LATAM, ¿no? Que es en los países latinoamericanos. Porque llevamos muchos años trabajando, yendo a Colombia, a la feria, a Ecuador, a Perú. Ya el año pasado conseguimos una gran delegación, eran militares casi todos, ¿no? Porque es un mercado... Pero todo lo que hemos conseguido que a eso se sume México, incluso Canadá e incluso alguna empresa de Estados Unidos. Hemos trabajado mucho con la embajada americana, de hecho hemos tenido una de sus representantes aquí visitando los astilleros. Y yo ahí pondría la vista porque hay astilleros gallegos, bueno, Bosa, como Armón, como Freire, que están trabajando allí con proyectos reales y han hecho barcos para esos países. Y yo creo que ahí vamos a dar un salto cualitativo porque además el hecho de ser miembro del Clúster Marítimo Español nos va a permitir ser miembros, yo creo que incluso va a coincidir con Navalia, de ser miembros o ser parte activa del clúster marítimo que se está creando en Sudamérica. Ahí se está creando un gran proyecto de clústeres donde Navalia, insisto, gracias a ser parte del Clúster Marítimo Español, pues va a tener mucha parte activa, ¿no? Luego yo tengo especial interés en el mercado africano, con Cabo Verde, Namibia, Sudáfrica. Empezamos por fin a ver
a ver resultados con varias delegaciones, que a veces son países, y lo son realmente a nivel pequeño, a nivel de producción, pero que estratégicamente están situados en puntos, por ejemplo el caso de Cabo Verde o de Sudáfrica, Namibia, por donde pasa todo el tráfico internacional, que están teniendo sus procesos de modernización. Y que está todo por hacer, entre comillas. Exacto, y que si somos nosotros los primeros también hablábamos de otros temas fuera de micro, si somos los primeros en posicionarnos en esos países y tener buenas relaciones, a nivel pesquero sí que hay empresas gallegas ya posicionadas, pues siempre yo creo que la relación va a ser mucho más próxima y nos va a permitir posicionarnos, pues si hacen un puerto con cruceros, estar allí para reparar esos cruceros, para que haya nuestra industria auxiliar pueda estar allí y aportar nuestro know-how para barcos pesqueros cuando renueven su flota. En Marruecos también hemos estado porque se va a hacer un gran astillero en Casablanca. Y luego siempre está la confianza de Europa, que a pesar de lo que hablábamos a nivel de economista, yo soy economista, que parece que no acaba de arrancar, que vamos a entrar en recesión, pero no acabamos, sí, que es un pequeño bajada de ritmo de crecimiento, lo que es Holanda, Turquía, Grecia, bueno, pues yo creo que todos esos países van a aportar mucho contrato y mucha relación con las empresas gallegas, ¿no? Por lo que veo es mucho de diplomacia, ¿no? Porque dices tú, no, si somos los primeros en llegar y tenemos buenas relaciones, eso abrirá mercados para nuestra industria naval, en definitiva en la mayor extensión de la definición. O sea que una feria como Navalia sirve para dos cosas fundamentalmente, para atraer miradas que se fijen en nuestro sector actual que tenemos aquí en la Ría de Vigo y en el conjunto de Galicia, pero también para vender la imagen de este sector en otros muchos países, aunque sea a más largo plazo, ¿no? Por lo que veo, entiendo que esta apuesta por África, por ejemplo, va más en ese largo plazo, que a veces somos todos cortoplacistas, más que en el corto plazo, obviamente. Sí, volvemos un poco a la filosofía de la feria, ¿no? Que no somos el sector, no somos una simple empresa que hace una feria y se olvida cada 2 años, ¿no? La verdad es que incluso a nivel económico y de esfuerzo personal, pues es grande a la hora de que ese ínterin de 2 años salir al exterior, pero sí es eso, a veces pues los periodistas cada vez que acaba la feria, ¿cuánto volumen de negocio? Algunas cifras se las puedes dar, pues hay 2.000 millones de volumen de negocio, 10 millones que se dejan en la ciudad, más o menos, entre hoteles, taxis, comidas, lo que gastan los expositores, pero sí que el tema de los contratos... Esa semillita, ¿no? Esa semillita es pues a 1 año, 2 años, los famosos cruceros, casi estuvimos 2 ediciones tratando, pues están llegando, ¿no? El tema de Sudamérica, pues empezaron a llegar buenas noticias al segundo o tercer año, y África, bueno, es un mercado un poco más complejo por filosofía, por la propia estructura de cada país, que es como un puzzle un poco más complicado, pero sí que fue una apuesta desde hace 2 o 3 ediciones para determinados tipos de barcos también, sobre todo la parte pesquera, algún tipo de dragas para sus puertos, para instalaciones portuarias, también depende de su crecimiento, de su evolución, de su modernización en algunas infraestructuras, pero eso que tú dices es una apuesta a medio plazo que, bueno, si sirve de ejemplo es el de Cabo Verde. Llevamos 2 o 3 ediciones yendo a la feria, tenemos ya un convenio de colaboración, ahora ya van a venir ellos con una delegación, ya viene su astillero principal que está en Mindelo, que es la capital un poco industrial, y es un poco la apuesta que hacemos con todos esos países. Hay países más difíciles que otros, Australia pues, es un país más complejo porque es todo industria militar, China son dimensiones mucho mayores, pero bueno, nos atrevemos con cualquier país. Lo que sí hay es mucho trabajo detrás, ¿no? Uno cuando el ciudadano de a pie y ve la feria dice, bueno, pues han organizado una feria. Se acaba la feria a los 4 días o a los 3 días y ya hasta dentro de 2 años, ¿no? Los que estáis detrás en el backstage, por decirlo así, dicen, no, ahora es cuando empieza la feria de verdad, ¿no? Y lo que se ve aquí en esos 3 días, entre comillas, no es más que la puntita del iceberg, ¿no? Todo el trabajo realmente está en ese tiempo, ¿no? Eso, si alguno me está viendo también, si alguno de los amigos te dice que vosotros solo trabajáis 3 días cada 2 años, sí, ¿no? La verdad es que no es. Es que es justo al revés, igual. Al revés. Los 3 días casi va todo hecho, va todo corrido. De hecho, no te das casi cuenta de que te han pasado los 3 días volando, ¿no? El trabajo viene detrás de saber qué es lo que quiere el sector, qué países, ser flexibles y rápidos, dinámicos, es decir, pues este año Latinoamérica, no, este año Grecia, que ha sido una gran sorpresa, porque a veces pensamos con la crisis que ha tenido económica, que es un país complicado y que no iba a levantar cabeza, y hay un dinamismo importante
En cuanto a sector naval, con el mundo de los cruceros en Grecia, pues es famoso, ¿no? Solo por los destinos de Santorini, etcétera, pues todos los cruceros paran allí, pero ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición, ¿no? Y eso es lo que tú dices, ¿no? El trabajo diario, y ha habido mucho trabajo eso de protocolo, de... Mucho avión has cogido. Mucho avión, sí, sí. Tengo muchas millas acumuladas, como dice un amigo mío. Pero sí que ha habido mucha parte de eso, de burocracia, en el buen sentido, ¿no? De embajadores, agregados comerciales, asociaciones internacionales, para ponernos en el mapa. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en la Cámara de Comercio, lo hablo mucho con Jacobo en la parte de deportes, que casi pues, hicimos una promoción con el Celta en la Champions, ¿no? Y lo primero que había que hacer era posicionar a la ciudad, decir dónde estaba en el mapa, ¿no? Y yo creo que eso Navalia lo ha conseguido, ¿no? A nivel de sector ya asocian lo que es Barreras, Vulcano, Freire, no quiero olvidarme de ninguno, y ya la asocian a que eso está en Vigo, que está en España, y que además hay una gran feria que te posiciona y a la que hay que ir cada 2 años, ¿no? Bueno, pues ese es un paso fundamental en el camino hacia el éxito, que esperemos que sea así en esta nueva edición de Navalia, seguro. 19, 20, 21 de mayo. Toda la suerte del mundo. Seguro que volvemos a hablar antes de que se celebre, si así lo tienes a bien. Sí, por favor, siempre. Pues, muchísimas gracias por tu presencia en el plato aquí en Televigo, a ustedes también por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.